que fue bello desde el orden de la belleza, hoy lo es y mañana tal vez no. Pero cuando el bien se cruza con el amor, ahí sí que nace una belleza que es eterna. Y eso es lo que sucedió hoy. Yo sentí que el bien y el amor se cruzaban. Y esa belleza que es el sentido de la existencia nos acompañó en esta ceremonia sagrada, en el que cada uno dejó que Dios por un instante estuviera dentro de nosotros. Gracias. Los griegos enseñaban bien. La poesía debe ser condensare. Ya hablé demasiado. Que hable ahora mi corazón. Muchas gracias a todos. A las personas se las recuerda, se las juzga por los hechos, no por las intenciones. Y vaya si has dejado hechos vos, queridosito. Así que realmente, siempre, siempre te vas a recordar, te vamos a recordar, y además siempre vas a estar presente. ¿Y por qué no? Vamos a gritar bien fuerte. Cito Lema, presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Bueno, compañeras y compañeros de oyentes de Nuevo Poder y de Argentinidad Latente. Bueno, acá hacemos una editorial a raíz de la decisión de Cristina de no presentarse a candidata en el 2023 y de la carta que ha enviado a raíz de la amenaza mafiosa sobre su hija. Al respecto de lo que tenemos para decir, lo más importante del discurso de Cristina fue cuando define de que hay un Estado paralelo mafioso. Y ahí nos creemos que es claro de que la estructura mafiosa y el Estado paralelo es el que responde a la carátula que estamos haciendo para este programa y que reproducimos en un video a continuación sobre el Plan Atlanta, que denunció ni más ni menos que Raúl Sendic, el hijo del legendario dirigente político de Uruguay. El Plan Atlanta es un plan concebido para llevar adelante lo que popularmente se conoce como lawfare, que es el aspecto jurídico, pero que claramente es el perfeccionamiento y la continuidad del Plan Cóndor en democracia. Ustedes podrán ahí escuchar y ver cómo los objetivos del Plan Atlanta, en el cual están comprometidos los cuadros del justicialismo colonial en la Argentina y después en cada país de distintas estructuras de poder que maneja Estados Unidos y las embajadas de Gran Bretaña e Israel, por objetivo destruir a los líderes. Así como el Plan Cóndor, entre otros objetivos, tuvo como objetivo eliminar físicamente a los líderes, el Plan Atlanta tiene el objetivo de eliminarlos como líderes políticos, desprestigiándolos, bueno, todo lo que ya conocemos. Entonces, el Estado paralelo a que se refiere Cristina, la práctica mafiosa, es ese Plan Atlanta, que es un plan internacional. Ese es el Estado paralelo. El Estado paralelo es el Estado colonial que manejan dentro del Estado nacional. Al respecto hay que remitir también, traer a colación a Leonardo Sciascia,
que fue un brillante escritor y político italiano, que describió cuál había sido el origen de la mafia en Italia, y fue el primero que dilucidó de los compromisos de Estados Unidos con la mafia cuando desembarca desde África el ejército de Estados Unidos en Italia, en Sicilia, y a partir de ese compromiso en el marco de la Segunda Guerra Mundial, queda un compromiso para todo tipo de trabajos sucios de la mafia a favor de Estados Unidos. Por ejemplo, el nazismo tenía tomado todos los sindicatos de los puertos de Nueva York. Y el pacto que hace después de Sicilia es que la mafia actúe con sus prácticas mafiosas de limpiar gente, matar, amenazar y demás para limpiar de nazis el puerto de Nueva York. A partir de ahí quedan consolidados con un espacio político importante en esa ciudad, y después quedan siempre vinculados al tipo de trabajos sucios que necesitan los servicios de inteligencia. Todo eso lo describe Leonardo Sciascia, escritor a partir de esta convocatoria de Cristina, que hay que volver a leer, escuchar y dimensionar, de que no es una práctica mafiosa individual, sino que es una práctica mafiosa directamente vinculada con los servicios de inteligencia internacionales. ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, en primer lugar, hay que rechazar la renuncia de Cristina. Hay que seguir adelante con la campaña para que sea candidata, porque lo que hay que entender es que si ella renuncia realmente, las elecciones ya están ganadas por Cambiemos. La renuncia de Cristina significa el triunfo de Cambiemos y de Milei, entre los dos por un 55% de los votos, lo que le da la mayoría de las dos cámaras. No hay ninguna posibilidad de que ningún dirigente del peronismo reemplace a Cristina, y automáticamente la desaparición de Cristina aumenta el traslado de votos broncas del peronismo del traslado de votos del peronismo al voto bronca. Con lo cual, es muy posible que sin Cristina el peronismo no llegue ni al 30% de los votos, y eso solo se puede revertir con un proceso de lucha inmediato que tiene que ser en los meses de diciembre y enero, de clamor, no solo para que Cristina sea candidata, sino para que sea un programa candidato, y ese programa vuelva a movilizar a los sectores del voto bronca, nacionales y populares, que se fueran del frente de todos a partir del desastre de este gobierno, ¿no? Y dentro de ese clamor hay montones de actividades. La CGT tendría que organizar actos en todas las regionales del país, por ejemplo, para pedir ese clamor. Los gobernadores tendrían que, por unanimidad, pronunciarse como candidatos, todos. El que no firma está claro que ya no es peronista, y pronunciarse todos en forma conjunta, pidiéndole a Cristina que sea candidata. Lo mismo tendrían que hacer los intendentes. Todos los intendentes del país firman pidiendo la candidatura de Cristina a presidente. De hecho, si Cristina es presidente, el tema de los fueros, como ella dice, no quiere fueros, no los va a tener. Si gana, gana la patria; si pierde, pierde la patria. Yo creo que va a ganar si se produce un cambio de discurso político, donde ella empiece a hablar de que hay que hacer una autocrítica del peronismo con respecto a las relaciones con el campo, y un discurso nuevo hacia el campo, porque el campo es industria, y Cristina tiene que decirlo en esos términos. Y el otro eje fundamental es el clamor del pueblo argentino para desendeudarnos del Fondo Monetario Internacional, cosa que hay un sentimiento masivo de eso, pero no hay dirigente que lo esté verbalizando e instrumentando. En ese sentido, la gran oportunidad de Lula presidente nos da la oportunidad de sacarnos al Fondo Monetario Internacional de encima
y con un financiamiento de Brasil a larguísimo plazo, 50 años, y pagarle al Fondo Monetario Internacional todo y que deje de manejar la política económica y política, porque hace política el Fondo Monetario, no hace economía, hace política para que vuelva a Cambiemos. De manera que sería importante también trabajar, y eso yo creo que sería determinante. Los líderes latinoamericanos le tienen que pedir a Cristina que sea candidata, empezando por Lula. Lula, cuando asuma como presidente, tiene que pedírselo explícitamente, públicamente. Tiene que venir a la Argentina inmediatamente a pedirle que sea la candidata a presidente. Porque si no, Brasil va a tener en Argentina, con el triunfo de Cambiemos y de Milei, un salvavidas de plomo que va a trabar todos los proyectos que quiera llevar adelante Lula. Todos lo tendrían que hacer. Petro en Colombia, Evo y Arce desde Bolivia, Boric, todos los dirigentes nacionales que están en los gobiernos, que están en los gobiernos, tendrían que pedirle públicamente que sea candidata. Me parece que un pedido de esas características la convierte inevitablemente en candidata, no puede decir que no Cristina. Y si no, las consecuencias van a ser muy graves para América Latina. Eso es lo que hay que dimensionar, porque Argentina se va a convertir en un puñal en la espalda del proceso que se está dando de reconstrucción de los poderes nacionales y sociales y populares en América Latina. Una Argentina nuevamente en manos de Macri, de Milei y de las embajadas internacionales es una Argentina que sistemáticamente va a traicionar a América Latina, a América del Sur. De manera que creemos que hay que iniciar esa campaña de pedidos, más con otro conjunto de argumentos muy fuertes que hay, pero nos parece que lo central son los plenarios de las CGT regionales a favor de pedirle a Cristina que sea candidata a presidente y el pedido de los gobernadores, desde luego también, como dijimos, pero sobre todo de los líderes latinoamericanos. No hay posibilidad de empezar a vencer el plan Atlanta, que describimos en este programa, sin que Cristina sea presidente. Si Cristina no es presidente, el plan Atlanta está logrando un triunfo estratégico al pasar a gobernar Macri la Argentina. Dirigentes del Frente Amplio de Uruguay investigan el alcance del llamado Plan Atlanta, un proyecto acordado en Estados Unidos para derrocar a gobiernos populares de Latinoamérica, que además vincula a sectores del Poder Judicial y también a diversos medios de comunicación. En el año 2016, el legislador dominicano Manuel Pichardo denunció que en 2012 se realizó en Estados Unidos una reunión de la que participaron una decena de expresidentes y dirigentes latinoamericanos de derecha, donde se acordó un plan de desestabilización continental contra los líderes populares llamado Plan Atlanta. En Uruguay, el primero en denunciarlo fue el ex vicepresidente Raúl Sendic. Un plan dirigido a descalificar y desprestigiar a determinados dirigentes de la izquierda y de los gobiernos de izquierda de América Latina, con operaciones bien montadas que tenían que ver con la prensa, con la justicia, con las redes sociales. Según Sendic, el plan viene siendo aplicado con éxito en la mayoría de los países latinoamericanos. Se ha aplicado en Ecuador, se ha aplicado en Brasil, se ha aplicado contra Venezuela, se ha aplicado en Centroamérica prácticamente en todos los países, se ha aplicado aquí en Sudamérica también, en nuestra región. Entonces, cuando nosotros lo mencionamos, parecía que lo estábamos diciendo porque en ese momento nosotros estábamos sufriendo una situación particular relacionada con las denuncias parlamentarias, con el acoso de la prensa, pero en realidad lo estamos denunciando como un plan global. Según otros dirigentes de la izquierda uruguaya, el plan global comienza con fenómenos de desestabilización interna y continúa con campañas mediáticas y procesos judiciales. Hay una línea de acción interna manejada desde afuera, pero con actores internos. Esa línea de desestabilización después lo que trata es de
en los medios de comunicación, de generar una lectura de los medios de comunicación en que las desestabilizaciones son responsabilidades de los gobiernos y no de las desestabilizaciones en sí, y a través de lo que yo diría el papel de generar una guerra económica. El Plan Atlanta se adapta a las particularidades de cada país, aunque siempre están presentes el Poder Judicial y los medios de comunicación. Así sucedió con la destitución de Fernando Lugo, la persecución judicial contra Cristina Fernández y Rafael Correa, el golpe de Estado contra Dilma Rousseff y la prisión contra Lula da Silva. Cada país opera diferentemente y pensar que, digamos, la derecha internacional no articula para que estos efectos, digamos, tengan sus resultados sería, digamos, ser muy ingenuos. Según Pichardo, que también es el presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, la joya de la corona es la caída definitiva de Lula da Silva, que se encuentra en prisión injustamente desde abril pasado. Mateo Grille, Telesur, Montevideo, Uruguay. Dice así Sciascia: ¿dónde se organiza este poder mafioso? En las cárceles. Las cárceles son las universidades de los mafiosos, en especial la de Ucciardone en Palermo, desde donde a veces los boss siguen dirigiendo sus asuntos políticos o comerciales. En mi obra de teatro I Mafiosi, quise mostrar cómo había sido posible que la mafia, que ya era fuerte en el Estado borbónico, hubiera encontrado en el Estado italiano el mejor estímulo para su desarrollo, sobre todo gracias al aparato electoral. Se puede concebir así, a contrario, por qué le resultó fácil al fascismo, al menos en una primera etapa, entrar en guerra contra la mafia. Al no tolerar el régimen, las elecciones libres, el poder político no necesitaba la mafia para organizar, si era necesario mediante la violencia, el consenso electoral. Se entiende también por qué la democracia proporciona un terreno favorable a la mafia. Lo vuelvo a decir, ¿por qué la democracia proporciona un terreno favorable a la mafia? Es muy triste, pero es así. Democracia y desarrollo económico son las vigas maestras de la mafia. Y aquí, pues, evidentemente que el régimen italiano contemporáneo de posguerra se organiza fundamentalmente con la democracia cristiana, pero todo el gran debate, ¿verdad?, y el gran conflicto interno de la democracia cristiana, no tanto de Gaspieri, pero sí con Andreotti, pues fue precisamente esas conexiones con la mafia. Pero bueno, pues aquí está tirando por la borda, o está por lo menos llamando al desengaño a todos los demócratas, ¿verdad?, a los que hoy son padres de la democracia, que se consideran como tales, o teóricos, ¿verdad?, de la transición democrática. Y Sciascia decía ya en el 79 que democracia y desarrollo económico no se entienden sin la mafia, por lo menos en Italia. Pero bueno, ¿qué podríamos comentar al respecto, Federico? Bueno, que la mafia no es un fenómeno tan ancestral como mucha gente cree. La mafia siciliana se empieza a manifestar en Sicilia hacia mediados del siglo XIX, hacia 1848 y 1862, que es el año de la fundación de Italia como nación, después de la actividad militar y política de Garibaldi y de Cavour. O sea, Italia formalmente es un país más joven que México. Nosotros somos país desde 1824, me parece. Sí. Entonces, la mafia no tiene ni siquiera 200 años de existencia. Ahora, el momento de los años 40, cuando resurge la mafia, se debe a que en Estados Unidos están preparando la invasión de Sicilia por el general Patton, ¿no? Entonces, el ejército y el gobierno de los Estados Unidos necesitan que alguien les cubra el territorio de Sicilia en términos de logística informativa, militar. Es decir, necesitan la estructura de la mafia para ver cuál es la posición de los alemanes en Sicilia. Para esto, el gobernador Dewey de Nueva York saca de la cárcel a Lucky Luciano, ¿no? Hay una amnistía a favor de Lucky Luciano en el año 43, 44, para que a través de Lucky Luciano, que estaba en una cárcel federal en Nueva York, la mafia siciliana trabaje en favor de los norteamericanos que van a invadir la isla. Y cuando lo hacen, limpian la isla de
de soldados alemanes con ayuda de la mafia. Luego entonces, una vez que está liberada la isla por los aliados, la mayor parte de los presidentes municipales de la isla, sobre todo de la Sicilia Occidental, son mafiosos. Y sabiéndolo, el ejército norteamericano favorece esos puestos, ¿no? De ahí pues que haya una transformación de la mafia siciliana a partir de los años 40, porque originalmente la mafia era un fenómeno rural. Y más propio de la Sicilia Occidental que de la Sicilia Oriental, ¿no? O sea, más propio de Palermo, Marsala, Trapani, Agrigento y Puerto Empédocles, y no tanto Siracusa o Catania o Taormina, ¿no? Esto vino después, porque la vieja mafia era una mafia que preservaba ciertos valores, por ejemplo, no traficar con drogas, porque perjudicaban a los jóvenes y a la gente en general, y tampoco podían hacer ciertas cosas que le impedían su código no digamos de ética, pero de conducta. Por ejemplo, no podían herir, agredir a mujeres, ni las mujeres podían participar en actividades mafiosas. Hay que dejar muy claro que la mafia es siciliana o no es. Es decir, la mafia solo es siciliana, es una formación social de Sicilia, ¿no? Está en la mentalidad de los sicilianos. La mafia tiene su origen en la familia siciliana, en la madre siciliana, ¿no? Por eso es una formación social que muy difícil van a poder extirpar. Guillermo Robledo, buen día, qué gusto volver a charlar contigo. Buen día, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pero muy Igualmente. bien, muy bien. Saludos a todos y todas. Sí, hace un rato charlamos aquí con el consultor y sociólogo Hugo Aime, que en líneas bastante generales nos daba un panorama de cómo se está sintiendo la sociedad argentina hoy, y él lo resumió en un porcentaje realmente alto, de más del 80-90%. Existe enojo, decepción, bronca y tristeza como sentimientos dominantes, ¿no?, de una sociedad argentina hoy. Y me dijo algo que me dejó pensando, que es lo siguiente: es un dato estadístico, o en todo caso de percepción estadística, que por supuesto, como todas las cosas, puede cambiar, uno quiere aferrarse a eso, pero el dato es este, Guillermo. Si bajara la inflación, así como Massa prevé que podría bajar despacito hasta lograr un 2-3% mensual, una cosa así, el Frente de Todos alcanzaría a empatar en un balotaje el año que viene. Así de mal está la cosa. Sí. Obviamente que con 2 años entre la inflación de este año y que se repita el año que viene, la situación es crítica, y yo diría, para mí tiene un solo camino, aún con inflación, para ganar el Frente de Todos. Mira lo que le estoy diciendo, que es un cambio total del discurso político de la sociedad, hacia la sociedad del Frente de Todos, que yo creo que es la única que lo pueden plantear con credibilidad, es Cristina, que sería, yo quiero ganar para desendeudar la Argentina del Fondo Monetario. Discurso dominador, claro. Y plantearle a la sociedad argentina una dicotomía, claro, entre o gana Cambiemos y se dolariza el país, que ese es el plan de Cambiemos, pero lo globalizan, así que no estamos diciendo nada distinto, lo dice Bullrich, lo dice Macri, no lo dice, pero se lo hace decir a Bullrich, lo dice Milei. O sea, o se impone una pérdida de soberanía, como significa la dolarización, o ganamos nosotros y yo me convierto en la presidenta de nuevamente desendeudar del Fondo Monetario a la Argentina para recuperar soberanía. En ese esquema de dicotomía, planteado así claramente, ya sin muchos más discursos ni nada, sino
y yo creo que el Frente de Todos recupera la parte de ese voto bronca que se expresó hace 2 años, que lo hizo retroceder, pero hay que plantear la cosa clarita, y que aparte que es una verdad, no es una consigna electoral de marketinera, esa situación. O nos desendeudamos del fondo o vamos a la dolarización. Sí. Y entonces ahí yo creo que gana el Frente, aún con el 100% de la inflación, porque yo te acompaño también de que la inflación es responsabilidad de la deuda. Sí. O sea, si yo no me desendeudo con el fondo, no puedo hacer la política económica para matar la inflación. Claro. Entonces, hay un discurso posible para ganar, pero hay que empezarlo ya, digamos, ¿no? Que no hay que generar una expectativa electoral basada en si baja la inflación o no baja la inflación base. No alcanza con eso. Porque primero creo que no la va a poder bajar porque el diseño del Fondo Monetario es que se mantenga. Claro. ¿No? Ahora... Entonces, ese es mi diagnóstico, digamos, optimista de lo que trabajamos nosotros desde el Observatorio Empresarial, les hacemos llegar a las instancias que tenemos, ¿no? Dentro del Frente. Claro. Me pregunto también si no es válido hacerse esta cuestión o cuestionarse esta otra parte de esto que estamos charlando, que es los argentinos y argentinas en general, ¿saben qué significa dolarizar el país? O sea, ir hacia una dolarización. ¿Por qué sería negativo como política, como concepto? ¿Por qué no podría ser tentador para un discurso, en este caso de la derecha, diciendo, miren, los pesos que ustedes tienen serían dólares, por decir una barbaridad? Pero ¿por qué hay que hacer hincapié en polarizar en esto de o desendeudar el país o dolarizar el país? ¿Por qué sería efectivo polarizar en eso? Mira, efectivo en qué terreno, en el terreno electoral. Exacto, en el terreno... exacto, en términos electorales. Mira, yo creo que sería totalmente efectivo, primero porque cambias la agenda del debate. Hoy ellos tienen manejando una agenda donde es el gobierno de la corrupción, Cristina corrupta, ahora tienen la sentencia, todo, entonces ellos te van a hacer campaña sobre eso. Primer punto efectivo, te cambio el eje del debate. Vos acusarme de corrupto y yo te discuto la soberanía nacional. Entonces, porque ellos no pueden entrar en ese debate, digamos, no pueden entrar en el debate de justificar la dolarización, porque las verdaderas intenciones de la dolarización no las pueden confesar, que es que pierda la soberanía. Claro. Que son las decisiones internacionales, que Argentina pierda la soberanía monetaria y con eso pega, no solamente en la Argentina, pega en la posibilidad de una integración del Mercosur, una integración con el Brasil de Lula, digamos. Hay una serie de factores que si querés ahora lo vemos. Pero lo primero sería cambiar el eje. Vos acusame de corrupto y yo te acuso de que vos, primero que conocés corrupto, estamos en la organización, pero vamos a discutir el futuro de Argentina, dolarizada o desendeudada. Segundo planteo, ¿cuál es el escenario de la Argentina dolarizada y cuál es el escenario de la Argentina desendeudada? Claro. Eso te permite un desarrollo completo, si querés muy largo, no depende del tiempo que tengamos ahora, pero que es blanco y negro, o sea, el otro es un camino negro, la dolarización es un camino al abismo, y que perdés el tren de lo que está pasando en el mundo, porque el mundo se está desdolarizando. Claro, claro, pero eso hay que poder explicarlo. Yo te lo estoy diciendo así, yo te lo puedo explicar, si querés en términos electorales, te lo transformo todo esto en un discurso electoral. Pero ese es el eje, cambiar el eje del debate político nacional, poner un contenido sobre la soberanía, comparar con los otros países. O sea, Brasil no está dolarizado, Bolivia no está dolarizado, Noruega no está dolarizado. Queremos comparar. Bueno, comparemos con todos los países que se desarrollaron gracias a no estar dolarizados. Claro. Y nosotros venimos dolarizándonos, no es que ellos no quieren completar la dolarización. Una vez más con un acto como hacen siempre, no, hace esto o es la catombe, esto o la catombe. O Venezuela. Exacto. ¿Y por qué no hablamos de los países que no tienen el dólar y que son países que tienen menos recursos que nosotros? Claro. O
sea, Bolivia tiene menos recursos que nosotros, Noruega tiene menos recursos que nosotros. ¿Y por qué el dólar no existe en esas economías? Porque hay instituciones para que eso no suceda. Entonces, después tenés un montón de aspectos donde vos, por ejemplo, tenés claro, si vos haces una perspectiva histórica en el discurso electoral, de cuando la Argentina no estaba dolarizada, y bueno, había 5% de pobreza. Claro. Resulta que ahora te venís dolarizando, porque por las privatizaciones te dolarizaron las tarifas, bueno, todo lo que ya sabemos que viene pasando, y resulta que la pobreza crece. Hay una relación directa entre dolarización y pobreza. Y eso no es ideológico, eso es demostrado estadísticamente. Es fáctico. Entonces, ¿por qué América Latina, que se desdolarizó, aumentó el Producto Bruto Interno per cápita? Porque lo aumentó Bolivia, lo aumentó Brasil, lo aumentó Colombia y demás, y nosotros nos dolarizamos y perdimos, teníamos $13.000 per cápita y ahora tenemos 5.000 por año. Incluso, es más, ya que estamos hablando con una provincia con fuerte importancia del campo y demás, ahí también tiene que cambiar el discurso al frente de todos. El campo es industria, no es el enemigo. Sí, señor. El campo hoy no es ya la oligarquía, toda esta teoría de hace 100 años atrás. Hoy un productor de 200, 300 hectáreas, 100 más o menos, produce su propio biocombustible. Yo lo sé porque hablo con productores de Córdoba y demás. No solamente que se autoabastece el combustible, sino que también venden el excedente de biocombustibles al mercado. Sí. Entonces, el campo es un productor de energía, es un industrial. No solamente porque en su proceso productivo utiliza un montón de procesos industriales, que ya no es tirar la vaca y esperar que crezca el pasto, o qué sé yo, no. Te mete tecnología, los satélites que te manejan un montón de información para aumentar la productividad. Aparte de esto, de que sos productor de energía. Entonces, también el Frente de Todos, si hace, camino a las elecciones, una autocrítica sobre su discurso hacia el campo argentino, te estoy diciendo esto porque impacta en el sector que define la elección, digamos, Córdoba, Santa Fe, el interior, Mendoza, ¿no? Y lo plantea como eso, como una autocrítica, nos equivocamos a la 125, basta discutir la retención, discutamos que es una industria igual a cualquier otra que queremos, que tenemos que potenciar. Ahí también le está cambiando el eje del debate político a Cambiemos. ¿Qué dirigente hoy puede capitalizar esto y decirlo así? Porque, insisto, escuchándote me dan ganas de votar a Guillermo Robledo presidente, ya. Sí, bueno, eso va a ser medio imposible. Está bien. Eso va a ser medio imposible. Votame, yo no tengo problema, pero sí. contra la boleta. Bueno. Para que sea cuarto oscuro, llevó un papelito y anotá Guillermo Robledo. No va a haber una boleta que diga Robledo. Así que, mirá, yo tengo esperanza y estamos trabajando de que, digamos, que cualquier dirigente del Frente de Todos asuma esta línea, ¿no? Sería muy rico. Por ahí algún gobernador, pero el impacto político más grande sería que lo diga Cristina, obviamente, una autocrítica de Cristina desde el punto del campo. Eso produce un simulazo político, un debate favorable, digamos, ¿no? Fernández yo creo que ya está, ya no lo veo, no hay ninguna posibilidad de elegir. Claro. Y Massa tendría que adaptar su discurso a esto, ¿no? Pero tendría que hacer de común acuerdo. Claro. O sea, para que no parezca como un planteo anti-Cristina, ¿no? Ustedes sí, entiendo. Atacaron por acá, ¿no? ¿Entendés? O sea, hay recursos, hay gobernadores también importantes. Es más, tendría que ser la autocrítica del peronismo hacia la sociedad, un congreso del peronismo donde se autocritique y replantee su política hacia el campo, sería muy importante y muy saludable, donde participen todos los gobernadores, todos los productores. ¿Entendés? O sea, hay muchos mecanismos, si se toma ese camino, que van más allá de una persona o sea, un candidato, que podría instalar un eje de debate que daría una confianza, porque vos mezclas eso con las consecuencias de la dolarización, con lo que te decía antes, y bueno, yo creo que se puede ganar, pero tenés que cambiar el discurso. No puedes seguir haciendo, digamos,
porque yo la critico en ese punto a Cristina, en su discurso, demasiado autorreferencialidad de lo que se hizo. Eso. Y es viejo, ella es viejo lo que se hizo. ¿Ella escucha estas críticas? Para este mundo, es otro mundo, un mundo que no tiene nada que ver el mundo cuando ella estuvo con el mundo que hay hoy. Entonces ahí daría el pie para un debate distinto de la sociedad y tenemos muchos caminos, más allá de las personas a quien votar. Sí. Imagínate un congreso donde el peronismo sale a defender el campo. ¿Te imaginas? Claro. Las consecuencias favorables. Sí. Pateas el hormiguero. ¿Cristina escucha estas críticas, estas opiniones? Mirá, nosotros tenemos desde el observatorio, le hacemos llegar a ella y a todo el entorno de sus principales asesores, le llegan todas estas ideas. Eso tenemos constancia porque en algunos casos tenemos evolución. Nosotros lo mandamos a, por ejemplo, al Cuervo Larroque, con el cual tenemos una relación de muchos años, que, bueno, es el secretario general de la Cámpora y se lo transmite. Llega directo. Le llega directo, le llega también directo al secretario privado de Cristina, que ellos, si le llega o no le llega, no sé, supongo que sí. Por lo menos no estoy bloqueado, ¿viste? Claro. En WhatsApp y en los canales de comunicación. Está bien. Después le llega también a Zanini, con el cual tenemos una buena relación, cuando lo fuimos a ver cuando estuvo preso, así que le llega a Zanini, le llega a Parrini, o sea, al entorno, digamos, de sus asesores, también a economistas, digamos, de su entorno, como Santiago Franchina, bueno, tenemos más o menos unos 20 personas que están en el ámbito directo con ella, Leopoldo Monó, Leopoldo, tenemos una buena relación, le llega también esto, o sea que las ideas las escuchan, por lo menos, ahora no tenemos un diálogo así personal, ¿viste? Yo la verdad te digo, pero con algunos de los miembros sí, por ejemplo con el Cuervo sí. Claro. A mí me pareció más revolucionario de lo que vengo escuchando de tu palabra, Guillermo Robledo, es nos estamos dolarizando y por eso hay inflación. Esto me parece que es muy interesante. Sí, eso estamos trabajando para hacerse llegar formalmente por escrito a ella, ¿no? O sea, nosotros tuvimos 3 reuniones, nos conocen perfectamente, y estamos preparando estas ideas que tengamos que decir, calculamos, creo que antes del fin de año. Sí. Por lo menos la va a tener por escrito y la va a leer. Claro. Ahora, claro. Si somos suficientemente convincentes o nos da el espacio para hacer un mínimo debate, bueno, eso será harina de otro costal. Pero ya te digo, ¿no? Sería importante esto, que sea una discusión de la sociedad, o sea, que ella desencadene en el debate. Claro. O sea, no que vaya a dar los discursos y de una cátedra sobre economía y no, abro el debate. Abro el debate a partir de una autocrítica. El tema es que ella el martes probablemente sea condenada, entonces todo de aquí a fin de año, el inicio termina el Mundial, después empieza el verano. Cristina va a estar casi inevitablemente asociada a cuestiones de tribunales, no de política. Eso digo yo mirando desde acá, ¿no? Bueno, pero depende de lo que ella haga. Porque no, fíjate, lo de tribunales, o sea, eso todavía faltan 3 años para que quede en firme, digamos, va a casación, para la corte, o sea, que no es un tema mediáticamente sí, ya sabemos cómo funciona, ¿no? Sí. Queda ahí. Ahora, eso también, si vos seguís poniendo todas las energías en discutir eso, y no poner las energías en este tipo de cosas como la que estamos hablando en este momento. Tenés que hacer como hizo la selección en el gol del otro día, ¿viste? Ese que tuvo 26 pases, pasándolo por acá, ¿viste? Claro. ¿Viste? Que parecía que daba una carecita, que de repente 2 produjeron el desequilibrio. Bueno, vos tenés que empezar a hacer eso. Mirá, cuento esto, Guillermo, estamos hablando con Guillermo Robledo, coordinador del Observatorio de la Riqueza. El otro día un dirigente de un organismo, diría menor, de nuestra provincia de La Pampa, en una de las... nosotros somos una radio que pertenece al diario La Arena, ¿sí?
Y el diario La Arena se viene dando cada una vez por semana o dos lo que le llama charlas políticas. Entonces convoca a algunos personas de aquí, de la política pampeana, para conversar sobre cómo ven la cuestión y qué sé yo. Y uno de estos dirigentes, funcionario hoy diría del Instituto de la Vivienda, dijo una frase que quedó anotada como título de tapa. Fue reivindicando la gestión provincial de Sergio Silioto, y dijo algo así que lo traslado ahora a nivel nacional a ver si podría ser. Dijo: la oposición pampeana no tiene dónde pararse, es decir, dónde pivotear para criticar la gestión del actual gobernador. Claro que es una opinión subjetiva, pero si uno se lo pone a pensar, la gestión Silioto es completa en buena medida en obras públicas, dinamismo de la industria, apoyo al campo como industria, créditos blandos para el consumo, ahora fin de año, 22 cuotas sin interés a través del Banco de la Pampa, 10% de descuento. Todo, digamos, más o menos lo cubre, y cantidad de obras de sanidad que hacen falta en esta ciudad colapsada por las cloacas rebosantes hace poquito tiempo. La oposición no tiene dónde pararse, es decir, dónde pivoteo para criticar. Me parece una idea un poco que se puede trasladar a nivel nacional también. Sí, estás hablando de una gestión ampliamente exitosa, pero justamente, pero no sé si está atacada como acá, que te la atacan con es cierto. Una sola palabrita, la corrupción. Claro. ¿Entendés? O sea, no conozco la realidad de La Pampa, pero acá vos tenés un poder mediático sobre las figuras nacionales, el eje de donde se para la oposición es la corrupción. Claro. Por eso van a decir: usted quiere vote al frente, vuelve a la corrupción. Eso es lo que te van a decir. Quieren eje a nivel nacional donde pararse. Sí. Y están parados, de hecho, y están trabajando todo el día con eso, ¿viste? Los medios, el sistema judicial, bueno. Entonces, por eso digo que hay que cambiarle el eje, porque ellos ya tienen un eje poderoso y eficaz, lo han demostrado. Verdad, mentira es otra discusión, pero no les importa si es verdad o mentira, ya está. Vieron que la chorra, vieron cómo es la chorra. Y bueno, entonces, por eso yo insisto de que hay que cambiar el eje del debate. Claro. ¿Viste cómo hacen los orientales, que le sacan el cuerpo y utilizan su energía para otra cosa cuando tienen una confrontación? Sí, la fuerza del adversario a su favor. Claro, entonces, cada discurso de Cristina discutiendo con los jueces, ya está, o sea, no la ayuda, porque no cambia el eje, seguir discutiendo en el terreno, en la cancha de ellos. Claro. No te la llevas a la cancha nuestra, o sea, estás discutiendo en la defensa, en la área chica tuya, hablando en términos futboleros. Cristina, cuando habla, está peleando en el área chica de su equipo, en lugar de contraatacar en el área del equipo contrario. Claro. Y por eso estos ejes de debate me parece que son... yo tengo esperanza, porque de hecho viene con otra actitud, otra apertura de diálogo, otra impronta, y bueno, yo creo que va a salir. O sea, yo creo que si viene el verano, pero el verano también produce política, entonces se van todos a la costa, y ahí se producen hechos. Entonces imagínate, un congreso en la costa del peronismo para discutir que el campo es industria, en enero. El tema es quién lo convoca, ¿no? Plata. Pero escúchame, a ver, ¿quién es el presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires? Máximo Kirchner. Sí. ¿Por qué no puede convocar en la provincia de Buenos Aires, Mar del Plata, a una discusión sobre el campo es industria? Tranquilamente. ¿Imaginás el hecho político? En el medio de las vacaciones, el peronismo ahí. En la provincia nadie no necesita ir a discutir con otros presidentes de otros partidos de otra provincia, y produce el hecho político. Acá hay, en esta provincia... Hay iniciativas para hacer en el verano, ¿entendés? Sí, total. En esta provincia hay un episodio, algunas veces contado, que tiene de protagonistas a las mujeres agropecuarias en lucha, ¿no? Una de sus líderes, Lucy de Cornelis,
siempre cuenta que cuando en los años 90, a la salida de los 90, la mayoría de los campesinos de acá estaban endeudados hasta el tuétano en los bancos, digamos, los bancos Claro, eran las grandes que inmobiliarias. resistían los desalojos, ¿no? Los remates. Los remates. Los remates en el colegio de martilleros, cantando el himno. Bueno, y un día fueron a la Casa Rosada, llovía, cuenta Lucy, señora grande ya, ¿no? Con una bandera, estaba abajo la lluvia y entra el auto del presidente Néstor Kirchner. Y Kirchner las vio ahí, dice, pasen acá que no llueve, que había un techo. ¿No? ¿Qué pasa? ¿Quiénes son ustedes? Nosotros somos, qué sé yo. Y sale, se legisla rápidamente una ley por la cual se suspenden los remates. Y el Banco Nación refinanció todas esas deudas y el campo se salvó. De acuerdo, y eso salió de ahí, de La Pampa. Mira, sí, no señor, sabía, sí, salió de acá, del movimiento de pampeanas. Felicitaciones entonces a todas las mujeres pampeanas. El asunto de que la provincia de Buenos Aires por primera vez se convirtió en una provincia petrolera. Ah, las plataformas ahí en Mar del Plata. Mar del Plata, claro. Más allá de la discusión ambiental, que eso es totalmente manejable, no hay ningún riesgo, pero todos los diagnósticos, estamos hablando de que los descubrimientos los hizo una de las principales empresas del mundo estatal en Noruega, ¿no? Son 2 vacas muertas más. Claro. 2 vacas muertas más tenemos ahí. En Mar del Plata, en la plataforma del mar. A 300 kilómetros de la costa, o sea, no está ahí. Pero se descubrió están todos los informes, pero sin discusión, ¿eh? ¿Y cuánto hace que se descubrió eso? Hace 1 mes y medio, que se confirmó. Estuvieron 1 año trabajando la empresa esta Equinor, que es la top. Ya, para que te des una idea, es la única empresa en el mundo que tiene la tecnología de sacar petróleo del fondo del mar sin plataforma submarina. ¿Y cómo hacen? Ya te lo dije, ¿no? Tiran un como yo te dijera, tira un caño con un trépano, con una manguera, tira una manguera al fondo y lo chupa un barco. Sí, con un barco. Por decirlo así. Sí. Qué bárbaro. Es así. Con lo cual bajan los costos terriblemente. Y claro. Bueno, esa empresa es la que descubrió que hay 2 vacas muertas, después de 1 año haciendo la sísmica, bueno, entonces tenemos 3 vacas muertas. Y por primera vez la provincia de Buenos Aires es petrolera. Claro. Y el gobernador no dijo nada, no hizo bombo, que me llama la atención. ¿Cómo puede ser que, yo soy el gobernador, después, primer gobernador de 300 años que convierte a la provincia en productora de petróleo? Sí, pero lo que pasa es que perdió con el discurso ambientalista ahí. No perdió, es perder si estás callado. Es cierto. Porque habla el otro solo. Es cierto. Porque cuando yo te digo, están haciendo las asambleas, ahí las audiencias públicas y qué sé yo, cuando te estoy diciendo, esta empresa, no te estoy trayendo, una empresa que no tiene prestigio internacional en sacar petróleo, está trayendo la empresa del mundo especializada que se desarrolló en el Mar del Norte a lo largo de 50 años sin ningún problema ambiental. ¿Y por qué lo habría acá? Claro. ¿Entendés? Entonces, es cierto que está ahí la traba, que se lo judicializa y demás, pero vos tenés que crear la masa política, de plantearle el tema a todos los argentinos, porque pero tiene, como vos decís, toda decisión tiene su costo, su ganancia, pero a vos esos descubrimientos de Mar del Plata te convierten en un país petrolero. Exactamente. Ya no con petróleo. Sí. Petrolero. Y podríamos ser, como hizo Noruega en su momento, ¿no? Generar un fideicomiso desde el petróleo para desarrollar la sociedad. Usted lo ha completado. Ahí está. El Fondo Soberano Noruego, que se hizo en base al petróleo del Mar del Norte, lo convirtió a Noruega en lo que es el país más pobre de América, de Europa, a hoy es uno de los países más ricos del mundo. Sí. Y vos sabés que ese fondo soberano hay que trabajarlo como idea, porque tiene una ley que es muy importante, que aplica el principio, que también lo podría decir en un discurso político Cristina. ¿Por qué quiero desendeudar?
Ahora se me ocurrió ahora esta. A ver, anotemos. Quiero desendeudar para que haya justicia intergeneracional. El Fondo Soberano Noruego, solamente el gobierno que gana puede utilizar el 3% del fondo. El resto del 97% tiene que estar planificadamente reinvertido para las próximas generaciones. Claro. Y así han logrado en 50 años pasar de $3.000 per cápita a 90.000, como tienen hoy. Claro. Entonces, ese sería otro concepto que me parece que también ayuda a cambiar el eje. Porque las consecuencias de la inflación y de la deuda la van a pagar mucho más cara las próximas generaciones que nosotros. Claro. Como la vienen pagando. Cada generación viene acumulando pobreza y pobreza y pobreza. Entonces, ¿qué contesta? Cambiemos a un planteo de justicia intergeneracional. ¿Qué más va a venir? ¿A seguir diciendo soy chorra? ¿Entendés? Claro. Estás hablando de dos lenguajes que Cambiemos nunca puede entrar en ese debate porque no le da la cabeza. A los dirigentes de Cambiemos tienen un techo argumentativo, incluso de valores, de escala de valores. Claro. Como son estructuralmente egoístas, porque su ideología es egoísta, estructural, entonces piensan en términos egoístas. En términos egoístas es el hoy. La justicia intergeneracional es una escala de valores que yo creo que está en la ¿cómo te podría decir? En los valores culturales que tenemos los argentinos. Qué interesante. A mí me llama mucho la atención, cada vez hay más asesinatos masivos en Estados Unidos, ¿viste? Esto de que te entra un tipo con un fusil y mata en un supermercado, en una escuela. 600 se produjeron este año. ¿Por qué en la Argentina nunca se produjo una cosa así? ¿Por qué? Porque hay una escala de valores que a pesar de la crisis está muy fuerte. ¿Sabés de quién depende? ¿Quién es el dueño del Fondo Soberano Noruego? ¿De quién depende? No. Del Banco Central de Noruega. Entonces, fíjate. El Banco Central es del Estado. El Banco Central del Estado, como el Banco Central de Noruega. El Banco Central de Noruega es el dueño del Fondo Soberano Noruego, que es el que administra con un criterio de negociación con el capital privado. No es que es solo el Estado. A ver, para hacer perdón que meta esta cuchara, para hacer una comparación a lo mejor odiosa, pero que valga para entender, ¿algo así como un fondo de garantía de sustentabilidad mucho más grande? Sí, pero que planifica. Claro. Que planifica. Entonces, la renta, suponete, es lo mismo que hizo Evo Morales, Claro. Evo Morales hizo lo mismo con su petróleo. Exacto. No se fueron los privados, repactaron qué porcentaje era privado y cuál del Estado. Sí. Le cambió la ecuación, lo hizo a favor y dijo, el que no le guste se puede ir, no hay problema. Claro. Yo quiero que se queden, y se quedaron todos, no se fue nadie. Ninguna petrolera se fue, simplemente le dijo, miren, ahora el porcentaje es al revés, la mayoría fue en el Estado y la mayoría fue en el Era 20-80, ahora es 80-20. Claro. Bueno, los noruegos hicieron lo mismo hace 50 años. Claro. Abajo está el Banco Central, que maneja la renta petrolera, que maneja el fondo, es el dueño del fondo soberano. El Fondo Soberano maneja una parte importante de la renta petrolera, no sé cómo es el porcentaje, otra parte la maneja la parte privada, pero la parte pública está obligada a ser reinvertida con este criterio intergeneracional. Entonces, por ejemplo, ahora se están reorientando hacia todo lo que son energías renovables. Entonces, todas las inversiones de esa renta por un criterio a futuro de las nuevas generaciones. Qué interesante. Entonces, ¿cuál es la diferencia de debate entre este nivel de debate y las pavadas que le escuchás decir a Milei o a la Bullrich sobre el Banco Central? Sí, que hay que ponerle dinamita, bomba y qué sé yo. Los tipos dicen que hay que eliminarlo, tal y cual. los noruegos te llevaron allá, y lo mismo hizo Evo, y lo mismo hizo Brasil. Entonces, ¿entendés? No podemos seguir
Cambiar el eje del debate. Es posible hacerlo y es, bueno... Y quédate vos y hablarlo con la sociedad. Sí, porque señor. ahora no lo vas a cambiar. Sí, no señor. le vas a cambiar la cabeza a Macri, ni a Bullrich, No, está claro. ni a Larreta, ni a Milei. Pero a la gente Pero que a la sociedad, escucha, sí. a la gente que escucha este programa tal vez sí. Por lo menos a 1, 2, 3 por día es bastante. Interesantísimo. Guillermo, te mandamos un abrazo, son casi las 11, tenemos que cerrar aquí, Bueno. pero gracias, realmente, muchas gracias. Me está jodiendo el cambio, el cuerpo, ese repentino que la mente no entiende. Te va atacando por los puntos ciegos, te va destruyendo cada una de tus capas. Y vamos al trasfondo de esto, te expulso, te quemo, te saco de mi templo. Y vamos otra vez de cero, no importa, me la viento, siempre me la viento. Soy la gloria a Dios, que se conecta con la tierra y el universo. Me dijiste eres desecho, soy desecho cósmico que se creó por el error. Magnífico. Conecta, 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 conecta. Si no lo haces tú, mañana ya te entierran. Conecta, 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 conecta. Si no lo haces tú, mañana ya te entierran. Mañana, mañana, mañana ya te entierran. Mañana, mañana, mañana ya te entierran. Mañana, mañana, mañana ya te entierran. Mañana ya te entierran. Mañana ya te entierran. Y vamos al trasfondo de esto, te expulso, te quemo, te saco de mi templo. Soy la gloria a Dios, que se conecta con la tierra y el universo. Me dijiste eres desecho, soy desecho cósmico que se creó por el error. Magnífico. Conecta, 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 conecta. Si no lo haces tú, mañana ya te entierran. Conecta, 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 conecta. Si no lo haces tú, mañana ya te entierran. Mañana, mañana, mañana ya te entierran. Mañana, mañana, mañana ya te entierran. Mañana, mañana, mañana ya te entierran. Mañana ya te entierran. Mañana ya te entierran. Eva Perón, Juan Perón, Hipólito Yrigoyen, el fundador de la Unión Cívica Radical, bueno, la Virgen de la Vendimia, la Virgen de la Corredilla, que es la Virgen de los Mendocinos, el Gauchito Gil, que es, bueno, una pintura de Nora Patrick con Evita, la difunta Correa. Estos son todos figuras religiosas populares. No son de la iglesia, no están reconocidas por la iglesia, pero están reconocidas por la sociedad porque tienen devotos en todas partes. Este es San Martín cuando era joven y muy buen mozo. Este me lo regaló Hugo Chávez, este retrato. Así que bueno, listo. Una palmita. Así es. Pronto? 3, 2, 1, vamos. Bueno, presidente, estamos aquí. Essa entrevista vai ser publicada um dia antes de que a justiça, no 6 de diciembre, decida inocente ou culpable. O fiscal le acusa básicamente de formar uma associação ilícita com um empresário que se beneficiou de obras públicas na província de Santa Cruz graças a uma estrutura provincial montada com gente de confiança de ustedes. Bueno, y usted dice que la sentencia ya está escrita. Entonces, mi pregunta, ¿hay prueba? ¿Por qué tú dices eso? ¿O qué es lo que quiere decir? Bueno, muy simple. Esto lo dije, que estaba la sentencia escrita, lo dije el 2 de diciembre del 2019, la primera vez que le declaré en el juicio, y por una razón muy sencilla. Primero, porque se violaron todas las garantías constitucionales. Segundo, porque todo lo que se dijo
es una absoluta mentira. Tercero, porque el juez que instruyó esta causa es el mismo juez que 7, 8 años antes, no recuerdo exactamente, en la misma causa, con las mismas obras, con las mismas denuncias de la oposición, había dicho que no era competente, que había que remitirlo al sur. Se investigó allá, se decretó que hubo sobreseimiento, lo que acá se denomina cosa juzgada, que es una cosa, bueno. Entonces, cuando se violan todas las garantías, cuando el juez que había dicho una cosa después dice otra, a partir de la denuncia del gobierno de Macri, porque la denuncia fue durante el gobierno de Macri, bueno, es evidente que va a haber una condena. Pero además, si durante todo el juicio, que duró 3 años, en audiencias, todas las pruebas testimoniales, todas las pruebas documentales, todas las pruebas periciales dicen que es una absoluta falsedad el querer involucrarme como presidenta de la República, porque se está diciendo que fueron 2 presidentes jefes de asociaciones ilícitas durante 3 gobiernos democráticos. Es imposible que se caracterice a gobiernos democráticos como una asociación ilícita. Presidenta, usted habló del Partido de la Justicia, usted hizo una referencia a eso. En Brasil hubo un juicio de Lula, pero hubo un momento que el juez Moro también fue investigado porque se conocieron conversaciones de él donde él tenía una proximidad muy fuerte con los que acusaban, y eso es prohibido en Brasil. Sí, claro, eso fue, en realidad eso pasa cuando comienza a revertirse lo que fue Lula, cuando advierten realmente lo que pasó. Porque, a ver, yo tengo una percepción de lo que pasó en toda la región, en Brasil. Solo completar mi pregunta, sí, si a me ver. permite, que tiene que ver con eso. Sí. Nosotros miramos a Argentina como un país muy desarrollado institucionalmente, a veces en algunos aspectos más que Brasil. El Moro hay una culpa comprobada y fue parcial. La Suprema Corte de Brasil así lo decretó. Pero ¿por qué vamos a creer que los jueces argentinos no son honestos? Bueno, porque por lo que te estoy contando y por las denuncias que ha habido. Nosotros hemos denunciado. Lo que pasa es que se conforma lo que nosotros denominamos el partido judicial, y entonces un juez que se declara, nosotros denunciamos que ese juez se había declarado incompetente, que después se declaró competente y demás, y sin embargo nada de eso es tomado en cuenta. Se comprobó que Ercolini se había declarado incompetente y luego se declaró competente, y no pasa absolutamente nada. Todo cae en saco roto. Este es el problema del estado de indefensión que tenemos en la República Argentina. Porque el que era presidente de la Corte, en ese momento, Ricardo Lorenzetti, me acuerdo que tomó una foto con Sergio Moro de un lado y Claudio Bonadío, que era el juez que me perseguía a mí y a mi familia, del otro lado. O sea, acá el lawfare estuvo encarado desde la cúspide del poder. Esto es así. Pero usted iba a hacer un análisis un poquito más amplia. Mira, el análisis es lo que pasó en toda la región. Yo tengo una percepción de lo que pasó en Lula. O sea, yo creo que a Lula, los mismos que lo metieron preso, después lo fueron a buscar y entonces revieron lo que habían hecho. ¿Y por qué creo que lo hicieron? Porque en definitiva, cuando impidieron que Lula fuera el candidato a presidente y posiblemente el presidente, y llegó Bolsonaro, las consecuencias de un personaje como Bolsonaro le hicieron mucho daño al Brasil, y creo que a muchos sectores también de la vida brasilera. Aquellos que habían denostado a Lula o que habían permitido que Dilma fuera destituida, luego finalmente dan toda la vueltita y terminan admitiendo y juzgando que el juez Moro había sido absolutamente imparcial. Que yo creo que es un fenómeno que pasó en el Partido Judicial en toda la región. Pasó con Correa en Ecuador. Fíjate vos que en Ecuador Rafael está prófugo, asilado en Bélgica, y vos fíjate la situación de lo que era el Ecuador cuando gobernaba Rafael Correa y lo que es el Ecuador de hoy, asolado por narcotráfico, con problemas sociales, con una desigualdad mucho más profundizada. El partido judicial yo creo que sustituye al partido militar en la región cuando se cae el muro de Berlín y la doctrina de seguridad nacional, y ya las dictaduras militares no son tan bien vistas para controlar la voluntad popular, y fundamentalmente el surgimiento de los movimientos populares, ¿no?
Y fíjate vos que a la caída del muro de Berlín surgen en toda América Latina el periodo del neoliberalismo, ¿no? La llegada de los gobiernos neoliberales, con una consecuencia muy grave de profundización de la desigualdad social, miseria, exclusión, y genera una oleada de gobiernos nacionales populares y democráticos. Y obviamente comienzan entonces a surgir nuevos instrumentos para, yo digo, tres cosas. Primero, controlar la voluntad popular, ¿no? Aquellos gobiernos que fueron más allá de lo que el establishment lo permitía en cuanto a grados de inclusión, beneficios para los sectores más postergados y también defensa del patrimonio nacional. Y también defensa del patrimonio nacional. Surge el partido judicial. ¿Qué es lo que le pasó a Lula en Brasil? ¿Qué es lo que le pasó a Rafael Correa en Ecuador? ¿Qué es lo que me pasa? Y lo pasa porque además el lawfare acá tiene, en la Argentina, tiene el lawfare, el partido judicial, no solamente es en la persecución de los dirigentes populares, sino en la protección de lo que pasó durante el gobierno del macrismo. ¿Por qué? A ver, el otro día se comprobó que había habido espionaje sobre los familiares de las víctimas del Ara San Juan, el submarino. Bueno, sin embargo, los jueces lo sobreseen a Mauricio Macri, jueces que él había puesto a dedo. Dicen, no, sí, hubo espionaje, pero fue a favor de la seguridad del presidente. No se puede hacer eso porque se viola la ley de seguridad nacional. Esa misma cámara es la que protege, y vos te das cuenta que, por ejemplo, ingresaron 45.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional y nadie sabe dónde están. Vos me preguntabas de los jueces. El tribunal, que yo definí como un pelotón de fusilamiento que me está juzgando a mí, el presidente del tribunal integra el mismo equipo de fútbol y son amigos con el fiscal. Eso está comprobado. Esto no es muy normal, ¿no? Pero usted habló tres percepciones. Una de controlar la voluntad popular. Sí. La otra es de... La otra es de proteger. La otra es de proteger la protección a esos sectores. Y la tercera, fundamentalmente, disciplinar a los dirigentes políticos, para que todo aquel que tenga alguna idea de cambio, de defensa del patrimonio nacional, de defensa de los sectores más excluidos, lo piense dos veces. Nosotros tuvimos unas políticas de mucha inclusión social durante los 3 años. La recuperación de las AFJP, el pago del Fondo Monetario Internacional, la recuperación de yacimientos petrolíferos fiscales, que hoy son la reserva de Vaca Muerta, que es la segunda reserva. Hoy todos los dirigentes políticos de la Argentina se llenan la boca hablando de todo lo que se va a poder hacer con Vaca Muerta. Vaca Muerta la recuperamos nosotros en nuestro segundo gobierno, en mi segunda presidencia, con una ley enviada al Congreso. Una ley enviada al Congreso y aprobada mayoritariamente. Entonces creo que hay también una forma de obturar, primero de estigmatizar a los gobiernos populares que son ladrones. Yo he visto en estas últimas elecciones en Brasil cómo la gente partidaria de Bolsonaro, inclusive muchos jóvenes decían, no lo vamos a votar a Lula porque estuvo preso, ¿cómo vamos a votar a un preso que es un ladrón? Eso es la construcción de sentido común por parte de, que es no solamente el Poder Judicial, es también los medios de comunicación. Sí. Porque los jueces no pueden hacer lo que hacen si no tienen la pata mediática. Es una articulación perfecta entre medios de comunicación y, fíjate vos una cosa, vos me decías el 6, ¿no? Que el 6 van a dictar sentencia. Sí, el 6. O sea que el 7 de diciembre, el 7D, va a ser publicado en los diarios. Cristina condenada. ¿Sabés qué es el 7D? No. El 7 de diciembre. Fue un día muy emblemático en la República Argentina durante mi segunda presidencia, en la cual, luego de sancionada la ley de medios, que establecía que aquellos sectores empresarios de la comunicación que eran demasiados concentrados, que tenían demasiadas cadenas de televisión, demasiados cables, medios, canales abiertos, diarios, debían desinvertir para poder estar acorde y no tener posición dominante
o monopólica. Bueno, el 7D fue un emblema muy fuerte, una política muy fuerte de nuestro gobierno, luego de sancionada la ley de medios. ¿Cree que es para coincidir? Es una suerte de regalo u homenaje a Manieto, el jefe de... Una cosa que Lula, usted habló en algún lugar ahí que yo leí, el Lula repite también, los empresarios ganaron mucho en mi gobierno. Claro. Bueno, si los empresarios ganaron, si el país creció, sí. Después podemos discutir las razones también, porque sí. hubo un ambiente internacional que facilitó sí. un poco. Pero vamos a ver, ¿por qué? ¿Razón los empresarios no los quieren? Sí. ¿Por qué son contra entonces? Si el país creció, si la cosa se dividió, se ganaron plata. O sea, te voy a contestar, Mónica. Mira, eso lo contestó Kalecki. Te voy, ya sé a dónde vas. ¿Cómo puede ser posible que los empresarios, si ganan tanta plata, estén en contra del gobierno? ¿Estaba todo tan bueno con el gobierno o hay problemas también? Hubo problemas también y por eso están ellos contra. No, mira. ¿Por qué? Contra los gobiernos populares es esto, no es solamente, sí, es contra Lula en Brasil, es contra nosotros acá, sí. Era contra Rafael en Ecuador. Mira, eso lo respondió muy bien Kalecki, que fue un economista checo, creo, o polaco, no me acuerdo, durante la guerra dio una conferencia en Londres y dijo, ¿cuál es la razón de que los empresarios no quieren un régimen de pleno empleo? ¿Por qué razón los empresarios con los gobiernos? Por una razón muy sencilla, porque a pesar de que ganan mucho dinero, sienten que en las fábricas los obreros reclaman más o tienen más poder. Y por ahí no, es una cuestión casi cultural, Mónica, porque en serio que durante nuestros gobiernos ganaron muchísimo. Es más, conozco empresarios que perdieron y mucho durante el gobierno de Mauricio Macri y sin embargo los volvieron a votar en el 17 y yo no sé si no lo volvieron a votar en el 19. Es una cuestión cultural. Kalecki decía que hay una sensación en el patrón, en el capitalista, que si se empodera demasiado el sindicato porque hay una economía robusta, porque los sindicatos tienen poder, porque los salarios son buenos, porque hay empoderamiento de los trabajadores, eso, aun cuando los favorezca, en términos económicos, hay algo que les hace clic. Y por eso... La pérdida del poder. La pérdida del poder, de sentirse... Hay algo, ¿no? De que el obrero esté abajo, bien abajo, y yo arriba, aun cuando el balance no me vaya tan bien. La clase media también se afecta con eso. La clase media, mira, el peronismo ha sido el gran productor de clase media. Nosotros, nuestro gobierno, nuestros 3 gobiernos, en el año 2012, cuando había transcurrido el primer gobierno de Néstor y el primero mío, en un informe del Banco Mundial, se informa que al 2012 la Argentina, entre el 2002, 2003 asume Néstor, y 2012, la Argentina había duplicado su clase media. Duplicado su clase media. Se produce un fenómeno que ya lo estudiaron otros intelectuales respecto del primero y segundo gobierno peronista. El empoderamiento y el surgimiento de los sectores que por ahí eran clase trabajadora baja o un poco más baja y se convierten en clase media, producto de su esfuerzo, obviamente, pero también, como yo digo, a ver, ¿qué pasa con el trabajador? Siempre se levanta a la misma hora, pero resulta ser que con algunos gobiernos le alcanza y con otros gobiernos no le alcanza. Quiere decir que no solamente es cuestión de levantarse temprano e ir a trabajar para tener un buen salario. Para tener un buen salario tiene que haber políticas públicas y un modelo de desarrollo económico que considere que la demanda agregada, la demanda interna, el mercado interno, es importante. ¿Qué pasa ahí? Bueno, hay un crecimiento y hay una movilidad social ascendente. Es una característica de los gobiernos peronistas, del primero y segundo gobierno de Perón y de los nuestros. Eso también genera una clase media que comienza muchas veces desde lo aspiracional, a adoptar conductas de lo que le gustaría ser respecto al que tiene más plata y demás. Es sociológico, no es criticable, creo que es... es de la vida. Es lo que es. Presidenta, perdona que te interrumpo por el poco plazo, yo tengo algunas cuestiones. Quería que aprofundar un poquito la cuestión de los militares, el partido judicial sustituyendo el partido de los militares, pero eso no es así uniformemente en toda América. No. Por ejemplo,
En Brasil, los militares siguen. Se ganaron fuerza ahora. Pero es que hay una. Es que hay piedras, yo creo que no. Es que hay una. El partido militar en la Argentina sufrió una profunda derrota durante Malvinas y los 30.000 desaparecidos. Digamos que los procesos militares no fueron iguales en todas partes. Primero, en Chile, que es lo más parecido al proceso militar argentino por el grado de represión que tuvo con Pinochet, lo cierto es que la economía en Chile con Pinochet no tuvo el fracaso que tuvo en la Argentina con los militares, y fundamentalmente también el episodio de Malvinas. El episodio de Malvinas. Y otra cosa, en Brasil, por ejemplo, las dictaduras brasileñas no tuvieron punto de comparación con los procesos en la Argentina. Primero, en Brasil los militares no fueron desindustrialistas, al contrario, industrializaron el país, tomaron deuda, pero capitalizaron el país a través de las industrias. Y la represión en Brasil no tuvo ni punto de comparación. Pero hubo. Sí, hubo, pero no tuvo ni punto de comparación con lo que pasó en la Argentina. ¿Pero qué faltó en Brasil? Que ellos ahora se pueden, a pesar de promover una dictadura en Brasil, volver a tener poder político. ¿Qué faltó a Brasil? Me parece que no hubo tampoco una política de memoria, verdad y justicia como la que hubo en la Argentina. A ver, en la Argentina... Acá fueron punidos. Acá hubo una política muy fuerte de memoria, verdad y justicia que fue impulsada por los organismos de derechos humanos, madres, abuelas. Quiero recordar a Eve Bonafini, que nos abandonó hace unos días, y fue rescatada luego también por el gobierno del presidente Kirchner. Más allá de lo que el presidente Alfonsín también hizo el juicio a las juntas, pero en el juicio a las juntas finalmente solamente fueron muy castigados 2 de los integrantes de las juntas, pero después no pasó absolutamente nada, ¿no? Esto lo cuenta muy bien la película que se estrenó hace pocos días. En realidad es a partir del año 2003, con la llegada del presidente Kirchner, donde la política de memoria, verdad y justicia que habían demandado las organizaciones de derechos humanos, los familiares, las víctimas, es cuando... ¿Usted cree que eso hace diferencia? Yo creo que eso hace la diferencia también, sí, claro. Sí, creo que eso hace la diferencia. Creo que hace la diferencia. Pero vos fíjate que, por ejemplo, en otras latitudes, como en Ecuador también, donde el rol de las Fuerzas Armadas fue durante mucho tiempo también preponderante, eso tampoco tuvo andamiento y no es así. Sin embargo, yo creo que esto del partido judicial se da fundamentalmente. Vos fíjate que en todas las intervenciones que ha habido en los gobiernos populares y democráticos, el único golpe tradicional que tuvo lugar con los parámetros de que son las Fuerzas Armadas y de seguridad las que desplazan a un gobierno constitucional fue precisamente con Evo Morales. ¿Por qué? ¿Por qué? Muy simple, porque el gobierno de Evo Morales produjo una profunda e importante reforma constitucional que sacó el carácter hereditario, casi te diría, permanente, como rémora monárquica de los jueces. Hubo una gran reforma constitucional en la cual el gobierno de Evo Morales democratiza la justicia y los principales órganos de dirección del Poder Judicial, el Tribunal Superior, el Consejo de la Magistratura, le integran magistrados que son electos por el sufragio popular. Entonces, no es casual que precisamente es el único país donde, como una rémora de lo que fue la doctrina de seguridad nacional, son las Fuerzas Armadas las que los desplazan a Evo Morales. No puedo dejar de preguntarte entonces por eso de Venezuela. ¿Y en Venezuela? Porque en Venezuela hay hay lo que se llama, es que en realidad llaman de una dictadura. Es que en realidad los procesos los procesos de la América del Sur, ninguno, si bien tuvieron un punto en común en que fueron procesos democráticos, porque llegaron todos por el voto popular, el otro punto en común era de defensa del patrimonio nacional, el otro punto era de inclusión de mayorías que habían sido excluidas económica y socialmente. Esto se dio en todos, pero los gobiernos fueron todos distintos, porque son distintas nuestras realidades. No hay una fórmula para aplicar monocordemente. Y en algún momento decíamos, había un militar en Brasil, un indígena en Bolivia, un obrero por Lula en Brasil. Llegamos a tener un obispo en Paraguay, un abogado aquí en Buenos Aires, con el caso de Néstor. Me parece que no se puede extrapolar lo que pasa de un lado
al otro y querer aplicarle como etiquetas. De cualquier manera, lo que vos me preguntás, la definición de dictadura en el caso de Venezuela parece ser que está siendo revertida ahora, porque parece ser que ahora el Departamento de Estado ha dejado de ser un dictador Maduro para convertirse en el presidente de Venezuela. ¿Tu opinión? La opinión de usted. No, los que surgen de voluntad popular no pueden ser nunca dictadores. Y además, fundamentalmente, hay una alianza muy fuerte en Venezuela entre las Fuerzas Armadas y el partido político que representaba a Chávez. Chávez era un militar. Chávez era un hombre que era profundamente militar, Hugo. Así que es una alianza muy fuerte la que hay ahí. Ahora, definirla de la manera que la han definido no me parece. Okay. Presidenta, solo para después quiero pasar a Lula, pero solo para terminar aquí del Partido de Justicia. Usted habla de reforma democrática en Bolivia y ustedes intentan hacer algunas reformas aquí. Y sí, claro, intentamos hacer una reforma. Durante nuestro segundo gobierno, durante mi segunda presidencia, hicimos un proceso de democratización de la justicia, que eran leyes. Enviamos leyes al Parlamento. ¿En qué consistían estas leyes? Que el Consejo de la Magistratura, que es el órgano máximo en el cual se designa a los jueces o se los destituye, y que está integrado por académicos, jueces, abogados y legisladores. Los legisladores obviamente son elegidos por voluntad popular porque son los legisladores que están en actividad en representación de los partidos políticos. Pero que los jueces, los académicos y los abogados, en lugar de ser elegidos como son ahora por la corporación, porque ahora son rémoras corporativas, absolutamente casi te diría desde el fascismo, las corporaciones, porque los jueces se votan entre los jueces, los abogados se votan los abogados y los académicos se votan entre los académicos. ¿Qué proponíamos nosotros? Que esos jueces que integran ese organismo rector del Poder Judicial fueran también sometidos a la voluntad popular, que fueran en elecciones libres, populares y democráticas. Lo mismo para los académicos y lo mismo para los abogados. Esa era una de las leyes. La otra ley era que los ingresos a la justicia no tuvieran que ver con los parentescos. Vos vas a cualquier juzgado y encontrás, o a cualquier organismo federal, y encontrás que el hijo del juez trabaja con son todos, se le dice la familia judicial, porque hay una cosa muy corporativa, no es de ahora, que viene enraizada, profundizada. Si a esto le sumás gente que una vez que la nombran dura eternamente hasta que se jubila con rémoras monárquicas, todo esto va creando un sentimiento de pertenencia corporativo profundamente antidemocrático que no es bueno. Es una rémora que si un presidente tiene que ser elegido cada 4 años, que si los legisladores tienen que ser elegidos y renovados cada 2 años, haya todavía sectores que son los que deciden además, porque cuando hay un conflicto en la sociedad o cuando hay un conflicto entre poderes. El judiciario no tiene el papel, el rol ahí justo de ser a veces contra el popular. No, como contrapoder, decís vos. Un contrapoder. Un contrapoder, no. No ir por la voluntad popular, sino que hacer la justicia que muchas veces... No, pero pero eso me parece de una ingenuidad, perdóname, Mónica. Es la vieja teoría del contrapoder, pero que el contrapoder ¿contra quién? El contrapoder... ¿para asegurar qué cosa? El contrapoder para asegurar, por ejemplo, con una medida cautelar de que la ley de medios no se pudiera aplicar y entonces siguiera el monopolio en el 7D. Eso es el contrapoder. Me parece que es el contrapoder democrático. Es un contrapoder absolutamente democrático, porque si nosotros no podemos garantizar que la justicia se organice democráticamente y que además los jueces que lleguen también por su capacidad, que también los organismos que los eligen o los designan sean elegidos democráticamente y tengan que rendir cuentas también. Los organismos, no los jueces. No, los jueces no. Eso que me quería quedar claro. Claro. Incluso la Suprema Corte. Incluso eso no lo propusimos. Eso no lo propusimos. Nosotros nos quedamos en Bolivia está el Tribunal Superior, el Tribunal Constitucional y el Consejo de la Magistratura, que son los órganos que dirigen a los jueces distritales y demás, son por voluntad popular. Los jueces de abajo, no. El proyecto nuestro era únicamente el Consejo de la Magistratura, no los jueces, que son los que garantizan. ¿Por qué? Porque en definitiva son los que deciden sobre la libertad y el patrimonio de todos. Y además
porque son la última palabra dirimente. En una democracia, cuando un ciudadano se siente avasallado o cuando tiene que ir al Poder Judicial, ya sea contra una decisión del Poder del Estado o contra un privado o contra una empresa, gran empresa, y entonces el que decide sobre la vida, sobre la libertad y sobre eso, tiene que tener una absoluta transparencia y que haber sido producto de democracia. Me parece, porque además no podemos ignorar hoy el grado de permeabilidad que hay desde el poder real. Desde el poder real, porque el que crea que un presidente es el que tiene el poder real es que no entiende en el mundo en el que vive. ¿No? En nuestros países, quien es presidente, si tengo que decir del 100% del poder, ¿cuánto maneja? Y un 20, un 30. 30%. Y sí, o menos también, porque vos tenés hoy una articulación del mercado, de las empresas, de la financiarización del capital, y si además de esto quedás como quedó la Argentina ahora atrapada con el Fondo Monetario Internacional, donde vienen y te marcan las políticas, el poder de un presidente, la verdad, es bastante pequeño. Presidenta, solo para que terminemos la cosa de la justicia. La Suprema Corte, ustedes están proponiendo que se aumente el número de las personas. Bueno, es siempre polémico cuando se habla de justicia, y ahí yo estoy haciendo un paralelo con Brasil. Bolsonaro quería hacer eso. Y eso fue interpretado... Pero no tengo nada que ver con Bolsonaro. Pero eso fue no, el problema que tenemos hoy... Eso fue interpretado como una tentativa de un golpe de él. Y ahí se frenó mucho. Pero me parece que comparar sin ver cómo se desarrolla en cada lugar... acá nosotros... Hoy la justicia tiene una Corte Suprema de 5 miembros, de los cuales solamente quedan 4. ¿No? 2 de los cuales, designados por Macri, entraron por la ventana. Aceptaron ser designados 2 miembros de la Corte hoy, el doctor Rosati y el doctor Rosenkrantz, aceptaron ser designados por un decreto del Poder Ejecutivo firmado por Macri. ¿Te das cuenta? O sea, un integrante de la Corte que aceptó que Macri le firmara un decreto para nombrarlo, que no pasara por el Senado. ¿Ah, no pasó? No, pasó después de 6 meses. Se armó tal escándalo y tal revuelo que pasó después de 6 meses. Bueno, y esa Corte tiene hoy por lo menos una parte de la población, una parte de la sociedad desconfía profundamente de esa Corte. Tenemos que el 50% de esa Corte de hoy, son 4, el 50% lo designó Macri por decreto y aceptaron ser. O sea, ¿yo puedo confiar en alguien que acepta ser designado en contra de la Constitución, que va a respetar la Constitución? No parece muy serio, ¿no? Bueno, esto es lo que está pasando en Argentina. Los gobernadores, entonces, no una persona, los gobernadores propusieron una ampliación de la Corte a más miembros. Sí, porque además es una Corte muy pequeña. La de Brasil, ¿cuántos tiene? 11. Claro, acá son 5, que en realidad son 4 ahora. Te aclaro que cuando yo era presidenta, la ley establecía que eran 9. Cuando llegamos al gobierno eran 9 los integrantes de la Corte. Se varió mucho con Menem. Pero claro, la que la reduje fui yo. ¿A 5? A 5. Pero muy poco. Exacto, muy poco. ¿Pero por qué? Porque quise dar un gesto de que no quería manejar la Corte ni poner más gente. Bueno, gesto que evidentemente no sirvió porque siguieron diciendo que yo quiero manejar la justicia. Pero hoy realmente se necesita una Corte ampliada. Presidenta Lula, vamos a hablar de Lula. Sí. Primero que todo, yo quería saber si hablaste con él después de la victoria, cómo está su relación con él, qué hablaron. Bueno, no su victoria. No voy a hablar de lo que hablamos porque no voy a decir lo que hablé con él porque me deberías haber dicho que me lo ibas a preguntar, así le consultaba personalmente si podía decirlo, pero... Si querés lo llama. No. Sí, en la próxima, si querés, te cuento si él me autoriza que lo diga. Tuvimos una conversación muy buena y muy interesante acerca de cuál es su mirada hoy de lo que hay que hacer en Brasil y de lo que él quiere hacer. Que por supuesto no lo voy a decir porque no corresponde, sería impropio que yo repita una conversación privada. Claro. Pero la verdad que lo vi muy sereno, muy firme, muy claro,
Ya lo había visto así cuando estuve con él compartiendo actividades acá en diciembre del año pasado, pero la verdad que lo escuché, lo sentí muy bien. Justo el día que habló conmigo, al otro día o ese mismo día iba a Brasilia porque debería entrevistarse con los presidentes de las cámaras. Así que lo vi muy bien y muy seguro y muy claro sobre lo que él tiene que hacer en el Brasil. Usted sabe que no va a ser el mismo gobierno, imposible, porque es que nadie bebe en el mismo río. Porque Nunca el río siempre corre. El río en aquel momento para ustedes todo estaba lleno de pescado, o sea, era un momento de las commodities muy valoradas y todo se desarrollaron mucho. Bueno, las commodities ahora, con el tema de la guerra, lo que es combustibles, lo que es petróleo, está valorado, ¿no? Me parece que está valorado. Lo que pasa que y Lula llega a un Brasil donde el Fondo Monetario no retornó, así que yo creo que se va a poder hacer bien. Sí. Bueno, y ahí acá se habla. Cristina no es Lula, porque Lula es una persona más suave, más agregadora, y usted es una persona que polariza más. ¿Cómo mira eso? Porque claro que hay paralelos. Si veo la última elección, te diría que Lula se cristinizó, en todo caso. No. De ninguna manera eso podría ser antes. Sí. Pero hoy yo veo cómo está Brasil y veo Brasil y te podría decir en todo caso que entonces hay una polarización. Ojo, no te olvides que yo también soy mujer, lo cual es un problema. Ser mujer, ser presidenta y muchas veces no someterse a lo que quieren los poderosos es un problema grave. Creo que el costado de una mujer es mucho más vulnerable y mucho más atacable. Las mujeres somos infinitamente más atacadas cuando estamos en el gobierno o cuando ejercemos posiciones de poder. Y si esas posiciones además van a contrario sensu de lo que quieren los sectores más poderosos de una sociedad, la estigmatización es total. A mí me han llegado a ver tapas de revistas donde hablaban del orgasmo de Cristina y me mostraban una caricatura como que una mujer caricaturizada que era yo, en una posición o en una actitud de orgasmo como con el poder. No, tremendo. Y si esa mujer además tiene apariencia de mujer porque se peina, se pinta o le gusta arreglarse, también yo me pinto desde que soy muy chica, me he pintado como una puerta desde siempre y siempre he sido coqueta y siempre he sido así. Bueno, esto es una faceta todavía de estigmatización que tiene que ver con el género y no con las políticas que vos llevas adelante. Yo admito todas las críticas en tanto y en cuanto sean vinculadas a las políticas o a las ideas, pero nunca la estigmatización en base a tu condición de mujer. Por ejemplo, que si tenés carteras, que los zapatos que te pones. Yo nunca he visto que a ningún hombre, a ningún presidente lo critiquen. Mirá los trajes que usa, las corbatas que tiene o las camisas que tiene. Hay una cosa muy fuerte contra la mujer. Usted usó una expresión cuando estábamos conversando de una mujer que tiene cintura. Yo creo que eso, no sé si eso es una expresión de Argentina. No, un amigo, no. Ese es un amigo mío que siempre habla, cuando habla con otro amigo. Ese es un amigo mío que no tiene nada que ver con la política, además. Okay. No tiene nada que ver. No, este amigo no tiene nada que ver con la política. Okay. Es un amigo mío de la vida. Y el amigo mío de la vida, que es una persona, muy conectada a nivel internacional, me decía que cuando otro amigo de él, son gente muy alejada de la política, que están en otro. Entonces, me contó que cuando un amigo de él ni sabía quién era yo, y le dijo, esta es la presidenta. La presidenta dijo, pero tiene cintura, dice. Claro, no conocía, te estoy hablando de no sé si era la primera o la segunda presidencia mía. Entonces le dice, la presidenta, sí, esta es Cristina, la presidenta de Argentina, le dice a otra persona que ya falleció, una artista muy importante. Y le dice, pero es presidenta, tiene cintura. Y eso me quedó grabado porque me pareció una definición impresionante, tiene cintura. Yo iba a hablar de la cuestión... No, pero estabas hablando no quiero escaparte de la pregunta de que me decías que Lula era una persona más pragmática que yo. No creo que sea Lula ni nadie. A ver, cuando todos daban por finalizado el ciclo del kirchnerismo, después de perseguirme durante los 4 años de Macri, después del sufrimiento que le ocasionaron a mi hija que se enfermó
y que la tuve internada en Cuba. Yo tenía que ir y venir de Cuba mientras articulaba la estrategia para ganar. Bueno, armamos el Frente de Todos y no creo nadie más pragmático que yo, que puse a otra persona, pudiendo haber sido yo la candidata a presidenta, de presidente. ¿Por qué lo y pusiste ganamos. presidente? Por lo que expliqué en aquel video documento del 18 de mayo, en el cual anuncio cómo se va a conformar la fórmula, y porque sigo convencida de que fue un gran acierto el que hice. ¿Y por qué sigo convencida de esto? Porque más allá de todas las vicisitudes y de todas las dificultades y de todos los errores y de todo lo que pueda uno tener de crítica, Mónica, a ver, situémonos en el año 19. ¿Cuál era el cuadro? Yo tenía que tomar una determinación. ¿Cuál era el cuadro de situación del país, de la región y del mundo en la República Argentina? Trump, que iba a ser reelecto, porque nadie dudaba de que Trump iba a ser reelecto y que era una cuestión de mero trámite porque la economía de Estados Unidos volaba, iba a ser reelecto, le acababa de prestar 45.000 millones de dólares en un préstamo inédito en la historia a Mauricio Macri para que ganara las elecciones. Pero aparte lo dijo Claver Carone, ¿te acuerdas? El que ahora removieron del BID, dijo, le prestamos para que ganara las elecciones. Es un préstamo político. Este era el cuadro de situación de mi país. En la región, Lula estaba preso. Cuando yo decidí tomar esta decisión, Lula estaba preso. Y acá en la Argentina, yo era cuestionada dentro de mi propio, digamos, dentro del partido político del peronismo. Había sectores que bueno, que no, que la CGT estaba medio que con Macri, que iba para ahí, que los movimientos sociales no sabían qué iban a pasar. Nos habían dividido la fuerza en el año 17 y por eso pudo ganar el macrismo la elección en la provincia de Buenos Aires. Entonces yo tuve que tomar una decisión, primero, que uniera a toda la fuerza política y segundo, que garantizara de esa manera que se pudiera ganar. Porque si no hubiéramos ganado, si hubiera ganado Macri, ¿alguien piensa lo que hubiera pasado con la Argentina? Primero, si hubiera ganado quien había endeudado a la Argentina con los privados en 100.000 millones de dólares y en 45.000 millones de dólares más con el Fondo Monetario Internacional, hubiera convalidado esa política, hubiera convalidado una política de persecución y hostigamiento y espionaje a la oposición, hubiera convalidado una política de exclusión social, de tarifazos, hubiera sido terrible e irreparable. Por eso digo que cuando uno toma una determinación, esa determinación tiene que ser analizada en el contexto en el cual la tomo. Y con respecto al pragmatismo, te vuelvo a repetir, no conozco en el mundo ningún líder político que pudiendo haber sido candidato y ganado él, haya puesto a otro de candidato para garantizar la fuerza. Así que esto de que Cristina no es pragmática, que Cristina esto... Polarizadora. Soy mujer, soy polarizadora, soy mujer, este es el problema. Si yo grito, histérica, está gritando, loca, como le decían a las madres de Plaza de Mayo, locas. Si el hombre, qué fuerza que tiene, que es un tipo fuerte, es un tipo fuerte. Si Bolsonaro, en lugar de ser hombre, hubiera sido mujer, ya lo hubieran encerrado. Ya la hubieran encerrado. Mira, es el ejemplo más práctico del karma que es ser mujer cuando se ejerce el poder. Presidenta, pero Alberto, ya que hablaste de Alberto. Sí. No quiero hablar del presidente, no, y menos en un reportaje en un diario extranjero. Amigos y de la región, pero extranjero no. Presidenta, pero, ok, no hablemos de él, pero usted puede volver. ¿A dónde? A ser candidata a presidenta. ¿Y vos querés un titular para tu fola mañana? No, eso, mira, falta mucho y como dijo... Yo quiero un titular. Y como dijo, bueno, mirá, te he dado... Si buscas bien en todo lo que he dicho, tenés varios. Pero solo para saber si puede contestar a eso. Todo en su medida y armoniosamente, como decía el general Perón. Había una frase muy emblemática del general Perón. Todo en su medida y armoniosamente. Ah. Bien. Ok.
Bueno, y ahora volviendo un poquito a la cuestión de mujer, en tu libro usted habla. ¿Leíste mi libro, Mónica? Yo leí casi mucho, pero yo voy a pegar una ahí que usted me va a fascinar. Usted hablaste, con Néstor en vida no hubieran podido hacer lo que hacen. Entonces yo la miro muy fuerte. Pero esta frase es como si, bueno, necesitamos a un hombre porque si no nos pasa algo. Es que, bueno, háblame un poquito de esa frase. De esa frase. Bueno, con Néstor, por supuesto. Mira, yo tuve una conversación con él un tiempo antes de que pasara lo que pasó. Él siempre, cuando yo le decía, no, porque me hacen esto porque soy mujer, él me decía, no. Pero después, cuando vio cómo se desarrollaba la política, el tipo de ataques que yo recibía y demás, termina admitiendo que me dicen sí. El problema que tienen con vos es que sos mujer. Sí, pero con un hombre nunca hubieran hecho esto. Pero no es desde la protección que si él hubiera estado, que no lo hubieran hecho porque realmente el tema es con la mujer. Yo creo que hay ahí algo muy fuerte. En sociedades muy patriarcales, inclusive en amplios sectores también de mujeres. El patriarcado no es un ejercicio de... Es imposible que haya un patriarcado en la forma en que se ejerce si no hubiera parte de las mujeres que también admiten o toleran o se sienten cómodas o justifican. No quiero emplear términos porque pueden ser distintas cosas del tema del patriarcado. Mira que yo no soy feminista, no soy una mi hija es talibana, no, yo no soy, la verdad que no sé si es una cuestión generacional, creo que tiene que ser generacional. ¿Sabes por qué, Mónica? Yo nunca me sentí, cuando militaba, en mi generación, nuestra generación, la generación que se incorpora al peronismo, años 70, 60, 70, no había diferencia entre hombres y mujeres. Yo lo cuento esto, creo, también en el libro, porque fue la generación de la minifalda, la generación de la pastilla anticonceptiva, la del Che Guevara, la de las Panteras Negras, la del Mayo francés. Fue una generación muy libre, la de Woodstock en Estados Unidos. Fue una generación muy libre, en donde no había diferencias entre hombre y mujer. Eso después se terminó, son ciclos históricos, periodos históricos, por distintos motivos, y vuelven y resurgen así tendencias conservadoras, ¿no? Creo que hay algo de eso, sino con la mujer estoy totalmente convencida. Sí. Pero porque, por ejemplo, se pasó con Lula y él es hombre. ¿Cómo? Se pasó con Lula y él es hombre. Muchos ataques, la prisión, todo. Bueno, no. Una cosa. No. Una cosa es el ataque judicial y político, la obturación a que vos puedas ser candidato o la estigmatización para que todos te señalen y digan ladrón, 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 ladrón y entonces no lo voten. Eso es una cosa. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando del ataque por la condición de mujer. No es menor. Imagínate que una de las cosas que yegua, es lo mismo que le decían a Evita. A Evita le decían la yegua. Bueno, a mí también, en esos sectores que no nos quieren. Es complejo. Y además, todo esto ahora se ha sumado a la aparición de un fenómeno global acá en la Argentina, que es el discurso del odio, ¿no? Un discurso del odio incentivado por la fake news, por las redes, por el fenómeno de los celulares y de la internet, en donde grupos violentos comienzan a conectarse entre sí. Y entonces, ¿qué pasa? Antes eran grupos que no tenían ningún tipo de conexión entre ellos. Ahora de repente alguien que entra en internet a buscar tal cosa, luego comienza a recibir mensajes y entonces parece que fuera todo el mundo el que piensa igual. ¿Viste como cuando vos ponés buscás algo en internet, no sé, una ropa, un par de zapatos y después te entran a venir anuncios de zapatos de todas partes? Bueno, sí. Cuando vos buscas algo en la red respecto a Hitler, al fascismo, a los antivacunas, a los terraplanistas, después te comienzan a venir todos los mensajes. Entonces, el que los recibe, que está solo con la individualidad de su celular, cree que el mundo está pensando exactamente lo mismo que él. Y después esto generan grupos que se van articulando. Este es el fenómeno de la internet. Este es el fenómeno que todavía no alcanzamos a descifrar desde la política en su profundidad.
La Internet es lo que Gutenberg con la imprenta fue al conocimiento. Esto es casi, te diría que tanto conocimiento está generando también un desconocimiento o un anticonocimiento o una antirrazón del conocimiento. Porque, a ver, que haya gente que discuta que la Tierra es plana y que no es redonda, entrar en la casa del marido de Nancy Pelosi y querer romperle la cabeza de un martillazo, querer pegarme un tiro a mí, a 15 centímetros de mi cara, claramente, bueno, más allá de que el atentado contra mi vida tiene una fuerte connotación política. Sí, porque los grupos estos estaban todos directamente vinculados con los grupos de derecha que aparecieron financiados por empresarios vinculados con el macrismo y que fueron hermanos de alguien que fue funcionario del macrismo, que fue el que endeudó a la Argentina. ¿Usted cree que hay un mandante? ¿Cómo? Sí, claro. Absoluto. ¿Un mandante o un grupo? ¿Hay prueba de eso? Bueno, por lo pronto, acá tenemos el problema con el Poder Judicial. Cuando el Poder Judicial me tiene como acusada, cuando el Partido Judicial me tiene como acusada, formo parte de una asociación ilícita creada en la imagen de ellos y demás. Ahora, cuando atrapan a gente que estuvo tirando antorchas encendidas a la Casa de Gobierno, que fue con bombas molotov a mi casa luego que el fiscal terminó el alegato ese donde denunciaba y mentía y daba falsedades. Cuando encuentran mensajes donde dicen que hay que matarnos y para hacerlo hay que infiltrarse entre los que van partidarios de ella y cuando no se den cuenta tirarle un corchazo, un tiro, esto está escrito entre gente que se comprobó que recibió 17 millones de pesos de empresarios de los Caputo, empresarios vinculados a hermanos de quien fuera funcionario de Macri y primos de quien fuera un empresario importantísimo, amigo del alma de Macri. Cuando además una persona escucha en un bar que el que fue secretario de Seguridad dice: cuando la maten yo voy a estar camino a la costa, y después se comprueba que esa persona iba a las marchas de todos esos violentos que terminan en la puerta de mi casa queriéndome matar o tirándome bombas molotov, cuando uno de los propios jueces dice hay que estudiar todo esto junto porque forman parte del mismo grupo, pero los jueces que puso Macri dicen no, son dos cosas diferentes, uno por acá, y la jueza que también puso Macri, que es la que está a cargo de investigación, tampoco quiere investigar. ¿Qué crees que piense, Mónica? Sí. O sea, que me quieren presa o muerta, que esto es lo que está pasando en la República Argentina. ¿Miedo en qué sentido? ¿Tuviste miedo en el momento? Ni miraste. No me di cuenta. No, yo me di cuenta después. A ver, dicen los psiquiatras y los psicólogos que es mucho mejor que no lo haya visto, porque dicen que el impacto no se borra nunca más de una persona que te gatilla, pero ni sentí el ruido, pero me contaba Borrell, el canciller de la Unión Europea, cuando vino a ver, que lo primero que me dijo cuando me dio la mano fue: siento que estoy dándole la mano a un milagro, porque no sé cómo está viva. Yo escuché el ruido del arma, dicen, en los videos que se diseminaron en todo el mundo, sí. Él escuchó. No, yo no vi nada, pero luego, cuando uno analiza todo absolutamente, advierte claramente que sí, que no es. Los que están presos fueron los autores materiales, pero yo creo que hay ideólogos y autores intelectuales. Además, se fotografiaban con esos dirigentes políticos, los seguían, entonces iban a las mismas marchas y recibían financiamiento que no pueden explicar, Mónica. Imagínate que alguien haya recibido 17 millones de pesos entre mayo de este año y agosto de este año, que dice que se lo dieron por unos trabajos que hizo en carpintería, y cuando van no existe nada, ni la carpintería, ni los trabajos, ni nada. Gente, si esto fuera la inversa, estaríamos todos presos. O sea, ¿usted cree que hay? Usted no tiene las pruebas, pero... No, pruebas hay. No, perdón. No la buscan. No, perdón. Pruebas hay. Hay 17 millones de pesos que fueron entregados desde un fideicomiso de Caputo a estos grupos violentos que querían mi muerte para destituir al gobierno, que hicieron incendiar la casa de gobierno, que fueron con molotov a mi casa. Sí, los dejaron libres. ¿Quiénes los dejaron libres? Los jueces puestos a dedo por Mauricio Macri antes de irse del gobierno. Entonces, no es que
son ideas mías. Hay pruebas. Lo que pasa es que este partido judicial del cual vos me preguntabas, ¿y por qué todos los jueces en la Argentina? Bueno, porque esto está pasando en la República Argentina. Jueces puestos por Macri que lo protegen a él y que protegen a los que quisieron matarme a mí y que no investigan absolutamente nada de lo que pasó durante el gobierno de él, de desfalcos, de préstamos que ingresaron al país y que no... El otro día cuando dije esto, ¿dónde están los 45.000 millones de dólares? No se sabe dónde están del Fondo Monetario. Un amigo, un dirigente político me llamó y me dijo, estás equivocada, ahí fue un error tuyo, me dijo. ¿Por qué? Le digo, fíjate en los balances de BlackRock y de todos los fondos de inversión que ingresaban a la Argentina durante 2 años y que después se fueron todos cuando el gobierno se cayó y el fondo le puso si querés los 45.000 millones de dólares, buscaros en los balances de los fondos de inversión que vinieron a hacer la bicicleta financiera a la República Argentina y cuando vieron que ya no se podía hacer más, se fueron y el fondo les puso la plata para que pudieran salir. Esto es. Pero usted, ¿te asustaste? ¿Cambiaste tu vida? ¿O No. Obviamente tomo más precauciones. El otro día fui a un acto muy grande en un estadio cerrado, repleto, donde hubo un control de seguridad importante, como cuando van a las canchas de fútbol que hacen controles. Obviamente tomas precauciones, pero bueno, tampoco vas a cambiar, que me voy a meter en un lugar y no voy a salir más, no voy a dejar de pensar como pienso. Creo que el destino de todos está escrito ya. Además. Y usted hablaste así, por ejemplo, ese Partido de la Justicia quiere controlar los liderazgos como usted. ¿Usted tiene algún temor también de o ser presa o ser afastada de la política o va a cambiar algo? No, temor le temo a Dios nada más. Temor le temo a Dios nada más, pero ser apartada de la política, mira, durante 4 años, durante mucho tiempo, vienen hostigándome, estigmatizándome, atacándome. Yo creo que fue muy fuerte lo que nosotros hicimos cuando estuvimos en el gobierno. La calidad de vida que tuvieron los argentinos, el lugar que ocupó la Argentina, las cosas que logramos. Vos fíjate que, yo te lo decía hoy con Vaca Muerta, si la Argentina tiene una oportunidad de poder volver a tener desarrollo económico a partir de energía y demás, es por lo que nosotros recuperamos Vaca Muerta. Si no, como digo siempre, sería vaca viva y en manos de otros vivos, no de los argentinos. Y eso lo recuperamos. Con ASAI-FJP nosotros pudimos darle un sistema previsional a los argentinos, que es el de mayor cobertura de toda América Latina. Más del 90% de los adultos mayores en la República Argentina tienen cobertura previsional. La asignación universal por hijo, que fue una política de carácter universal para los niños y las niñas, la creación de más de 20 universidades y la posibilidad y la movilidad social ascendente. Cuando nosotros estábamos, el salario alcanzaba, la gente podía ahorrar, la gente podía pensar que el año que viene podía ser mejor que el año anterior. Curiosamente, por ahí, si le preguntabas cómo está el país, no, el país está mal. ¿Y usted cómo está? Yo estoy bien, porque producto de los medios de comunicación, todo el día martillando. Pero la realidad es esa. El lugar que nosotros hemos construido en la historia y que yo soy una persona que toda la vida, desde muy joven, me gustó mucho la historia, la política y la posibilidad de trascender y de cambiar, pasar por la vida y que solamente te recuerden las personas más cercanas tuyas. A mí me parece que es muy importante pasar por la vida y decir, hemos hecho algo por los demás. Hemos hecho algo por los demás. Yo acuñé una idea, algo que comuniqué, que la patria es el otro, y es eso, me parece, ¿no? De levantarse y pensar qué se puede hacer por el otro. Esto para mí es central, es la forma de trascender, de trascendencia, no de fama. La fama es pura cuento, como dice. No, la fama ustedes ya tienen. No, la trascendencia. Okay. Trascender es otra cosa. ¿Por qué seguir, Presidenta? Ella me hizo la sugerencia de hacerte esa pregunta, porque se hace mucho también a Lula. Tú ya hiciste tanto, ¿por qué seguir? ¿Qué te prende a eso? Ay, Dios mío, si te pudiera contestar eso, no sé, es algo innato, es algo de pensar, de sentir.
la política me gustó de muy joven, soy militante desde muy joven. Es como preguntarle a un médico por qué sigue operando, o a vos por qué seguís siendo periodista, o al otro por qué sigue construyendo puentes, por qué sigue pintando cuadros, a Picasso, y Picasso pintó cuadros hasta que se murió, y bueno, me parece que es eso, y leer y escribir, porque la política no es solamente ocupar un cargo, no es solamente ser presidente, vicepresidenta, senadora o diputada. Es poder enhebrar ideas, transmitirlas, que haya gente que las reciba, que las sienta, que haya gente que ayudara a interpretar y a decodificar. ¿Qué es ser un dirigente, Mónica? Un dirigente no es el lugar formal. Ser dirigente es poder mirar un poco más allá y decir, la historia va por allá, hay que hacer esto, es por allá, es por allá. Eso es lo que... Y eso no lo voy a perder nunca. No podré ser presidenta, no podré ser legisladora, no podré ser vicepresidenta, pero opinar, decir lo que me parece que hay que hacer para salir y para construir un futuro mejor para nuestro país, para nuestra gente, a eso no voy a renunciar nunca. Presidenta, ya me están haciendo la cena, pero tengo más dos preguntitas. Usted hablase ahí. Dos preguntitas rápidas. Sí, porque ya me están esperando en el Senado. Dos preguntas. Una es, tú hablaste, se preguntaba a la persona, tú también, sí, estoy bien, el país está mal. ¿Y ahora? ¿Te parece que el país está bien? ¿Cuál es tu opinión? No, el país no está bien. Pero indudablemente no, claro que el país, con este nivel de endeudamiento, con estas exigencias del Fondo Monetario Internacional, donde además, fíjate, en términos macroeconómicos, donde te dice que la devaluación tiene que estar por encima de la inflación y la tasa de interés por encima de la devaluación y de la tasa de inflación. O sea, una política que se retroalimenta a sí misma en la inflación, que es la vieja receta del fondo de siempre, no es ninguna novedad lo que están poniendo. Ahora, esto no es imputable al gobierno, esto es imputable a la situación que se recibió de endeudamiento, porque desde el año 2005... la República Argentina, junto con Brasil, y aquí yo quiero rescatar porque fue una decisión tomada en conjunto entre el presidente Kirchner y el presidente Lula, le pusieron toda la plata al Fondo Monetario Internacional para que nunca más viniera a dar instrucciones en nuestros países de cómo debía ser la política macroeconómica o microeconómica del país. Mauricio Macri lo trajo de vuelta al país. Hoy la Argentina está como está porque estamos pagando las consecuencias de ese brutal endeudamiento, más allá de las diferencias que yo he tenido con mi propio gobierno, que han sido públicas y que no vale la pena repetirlas porque ya las conoce todo el mundo. Entonces, esta es la clave. Ignorar eso o querer tapar eso es que tapar el sol con la mano. Presidenta, tenemos que irnos. Quiero la última, de verdad. Vamos. Es porque estábamos hablando del Néstor y ahí me viene a la mente que siempre se habla, el poder es algo muy solitario, pero usted siempre lo ejerció junto a él. Así es. Y entonces yo creo que cuando él estaba, no debería ser tan solitario. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Te sientes sola? No. Lo extraño, obviamente, y mucho, porque él no solamente era un compañero, un militante, era mi mejor amigo. Era con la cual yo podía hablar, discutir, pelear. Nuestras discusiones, los que las han presenciado son legendarias. Sí. Los que han tenido la suerte de presenciar esas peleas eran discusiones muy grandes, pero no me siento sola, me siento acompañada en esta polarización que vos decís y que es cierta, es real. Así como hay gente que no te quiere y te insulta y te agravia, hay mucha gente que también te quiere, te apoya, reza por vos. Y bueno, eso siempre es bueno. Bueno. Imagínate Bolsonaro mujer. No. Lo encierran por loca. Sí, estaría... Lo encierran por loca. Lo mandan a la hoguera. Lo encierran por loca. Pero perdón. Bueno, pero... Claro, por eso. Ahora también lo encierran por loca. Sí, no, pero es una buena... No, sí, pero no lo encierran por loca.